Cuando estamos hablando del segundo seguimiento, estamos mencionando que son los meses de mayo, junio y julio, la cual se debe realizar en agosto y antes de la que se refiere a la calificación. Les agradecería por favor que nos colaboren. Usted, Robin, allí, quien tendrá micrófono prendido. ¿Sí? Listo. Allá. ¿De dónde? Bueno, listo. Le recordamos a todos que es importante que mantengamos los micrófonos apagados y ya vamos a tener un espacio de intervención. Bueno, entonces recapitulemos. El segundo seguimiento corresponde a los meses de mayo, junio y julio, el cual se debe efectuar en agosto previo a efectuar la calificación. ¿Sí? Recordemos que en este nuevo sistema de evaluación, la calificación se debe proferir durante los 15 días hábiles siguientes a la terminación del periodo. Esto es que finalizado el 31 de julio, que es este miércoles, contamos desde el 1 de agosto, 15 días hábiles nos dan hasta el 22 de agosto. O sea que para poder efectuar esta evaluación se hace dentro del término legal hasta el 22 de agosto desde el 1. ¿Sí? Listo. Aquí sí hay un error respecto al tercer seguimiento, eso por favor omitirlo. Y como final, digamos, de este primer semestre, tendríamos que vamos a hacer la evaluación para un caso de una persona que no haya tenido ningún tipo de novedad. Recordemos este caso. Ningún tipo de novedad es que siga en la misma área en la que concertó, no haya cambiado su evaluador, ni haya habido ajuste de compromisos. Este sería, digamos, que el caso normal. Entonces, para ellos, obligatoriamente, la evaluación del primer semestre se debe efectuar en el aplicativo. Entonces, aquí digamos como por primera sugerencia, es importante que ustedes revisen con sus evaluadores que ya se haya hecho la migración del acta de la concertación en el aplicativo. Recordemos que esto solo se puede hacer en el rol del evaluador. Una vez el evaluador hace este proceso, debe informarle o por correo o personalmente al funcionario de que ya tiene disponibles los compromisos en el aplicativo para que a su vez el funcionario en su usuario ingrese al aplicativo, haga una lectura muy juiciosa de lo que se concertó en el acta y si está de acuerdo, acepte dichos compromisos y solo a partir de allí es que se va a poder hacer registro de evidencias. Si por decir algo, su evaluador registró los compromisos en el aplicativo, pero él no le ha informado a usted que lo hizo, ¿sí? El sistema, digamos que todavía no tiene la madurez de informarle directamente al funcionario, pues todo el proceso está quieto, porque es necesario que usted ingrese, acepte los compromisos y ahí sí ya pueden ingresar evidencias. Es importante aclararles que el registro de las evidencias, como se los decíamos en la videoconferencia pasada, se debe hacer tanto en el usuario del evaluado como del evaluador. Es posible que las evidencias tanto del evaluado sean las mismas del evaluador, pero no necesariamente es una camisa de fuerza, porque el evaluador puede tener unas evidencias diferentes, pero esas evidencias debe registrarlas en el aplicativo. Cuando el evaluado hace su etapa, o sea, las responsabilidades del evaluado, ¿cuáles son? Aceptar los compromisos, ¿sí? Y registrar las evidencias. Entonces, esas evidencias le van a aparecer en el usuario del evaluador y es así como él va a poder hacer la calificación, ¿sí? Entonces, ahí ya va a poder, digamos, como emitir un juicio sobre el porcentaje de avance. Eso sería respecto a evaluación
semestral sin novedades. Ahora, las evaluaciones parciales semestrales también se pueden ver, digamos como en ellas se pueden ver la existencia de situaciones administrativas tales como cambio de evaluador, ¿sí?, que ameriten proferir una evaluación parcial eventual. Entonces recuerden que anteriormente en el acuerdo anterior, en el 565, se manejaba lo que se conoce como el F8, ¿sí? En el F8 nosotros ahí registrábamos las evaluaciones parciales eventuales y en ese F8 hacíamos la consolidación de una evaluación parcial semestral. Aquí en el aplicativo, cada que se haya generado una situación administrativa como cambio de evaluador, es importante que se haya hecho la utilización en el módulo de evaluar, ¿sí?, por parte del evaluador, y de ahí pues evidentemente ya en el módulo que va a salir a producción el 1 de agosto, pues el mismo sistema va a hacer esa consolidación, o sea, va a ser las veces del F8, ¿sí? ¿Qué es importante aclarar en este caso? Que igualmente todo esto se va a poder hacer siempre y cuando se haya hecho el registro por parte del evaluador del acta que se concertó en febrero. De lo contrario, digamos que pues no vamos a poder avanzar en ninguna de las fases que acabamos de mencionar. Igualmente pues aplican los seguimientos, solo que pues este tipo de evaluaciones van a estar además con los formatos de la evaluación parcial eventual. Ahora, resulta que puede pasar que en el aplicativo, ¿sí?, que digamos durante el semestre hubo alguna situación que no quedó como tal registrada en el aplicativo como evaluación parcial eventual, ¿sí? Entonces uno diría, prácticamente al evaluador de hoy le va a tocar cargar las evaluaciones parciales eventuales de otros, ¿sí? Por ahora, y en aras a que no conocemos el aplicativo, preferimos que para estos casos y para el siguiente se haga la utilización del acta. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente estamos haciendo como las validaciones jurídicas respecto a cómo se va a hacer el registro de esas evaluaciones parciales eventuales que se hicieron primero por acta, ¿sí? Y que hoy ya va a existir un aplicativo que las va a consolidar, pero pues queremos tener como toda la certeza cómo lo vayan a hacer. Entonces, para este tipo de personas, les sugerimos que preferiblemente la evaluación se haga por acta, ¿sí? Ya les vamos a contar, digamos, como un plan que tenemos con la Secretaría General. Por último, están las parciales semestrales que implican novedades como cambio de compromisos, ¿sí? O sea, entonces durante el periodo, digamos, semestral, yo arranqué en un área y como resultado de la convocatoria 436 me devuelvo tal vez a mi empleo, ¿sí?, cambiándose entonces así los compromisos y las funciones, o también pudo haber pasado en este tema de ajuste de compromisos aquellos que durante el periodo semestral participaron en un encargo, entonces estaban en planeación, ya salió la convocatoria de encargos, ya está el nombramiento, digamos, de ese encargo y pues cambiaron de área. Luego ahí amerita un ajuste de compromisos. Entonces, para estas personas prácticamente todo el proceso de su evaluación semestral también debe quedar la trazabilidad en un acta porque aún, digamos que en este módulo sí, la comisión todavía no lo ha diseñado para nuevas concertaciones. Entonces, vamos a recapitular para que pues nos entendamos. Tenemos un primer caso que serían las personas que tienen su evaluación parcial semestral. En esa evaluación parcial semestral no hubo novedades ni de cambio de evaluador, ni ajuste de compromisos, ni de cambio de área. Es decir, de la manera que yo empecé y con quien empecé, continúo cerrando el proceso. Ese tipo de evaluaciones, la idea es que se hagan en el aplicativo. Ellos son los llamados a utilizar el aplicativo, ¿sí? Entonces, para ellos el mensaje es rápidamente hagamos el proceso de migración del acta para que se den todas estas fases y la evaluación me genere un PDF, quede en un PDF. Mientras tanto, tenemos las personas que durante ese semestre presentaron novedades de cambio de evaluador. Esas novedades normalmente acá en el SENA las estamos manejando a través de un acta en donde se está haciendo la parcial eventual. Ese módulo de cambio de evaluador ya lo tiene la comisión, va a salir a producción entiendo que el 1 de agosto, pero
para nosotros es importante tener una claridad muy, digamos que, muy precisa de parte de la Comisión Nacional, porque nos puede pasar que si es por cambio de evaluador, el evaluador que está cerrando esta evaluación semestral es el que va a tener que hacer el registro de todas las parciales eventuales. Y para nosotros es importante primero validar con la comisión pues como la legalidad de ese proceso, ¿sí? Entonces por ahora ellos tendrían que cerrar en un acta. Y como último caso tenemos la evaluación semestral en donde vamos a tener funcionarios que tuvieron ajuste de compromisos. También cambio de evaluador, pero primordialmente la novedad se centra en cambio de compromisos. Para este tipo de funcionarios todavía no existe un módulo diseñado por la comisión. Entonces recuerden que la semana pasada la secretaria general envió una comunicación a nivel nacional informando que en cualquier eventualidad de diseño por parte de la comisión para hacer esta evaluación parcial semestral, lo ideal es que lo hiciéramos en el acta, excepto los casos que son tipo 1, que son los que no tienen ninguna novedad, a las que sí les vamos a exigir que la evaluación se haga en el aplicativo. Ahora, recordemos, antes de entrar al aplicativo, que es importante que esta labor se haga por parte del evaluador. Volvemos a hacer énfasis en este tema del evaluador porque no queremos que se siga generando una mala práctica en donde finalmente es el funcionario quien se profiere la calificación y pues el evaluador lo que hace es prestarle el usuario al evaluado para hacer este proceso. Lo mismo en la comunicación que se envió por la Secretaría General, se hizo especial énfasis en que los evaluadores no delegaran esta responsabilidad ni a los funcionarios sujetos de evaluación, ni tampoco a contratistas del área. Esta es una labor que la debe hacer cada evaluador. ¿Por qué razón? Pensemos en un tema de buena fe. Seguramente que si a mí, María Alejandra, me ponen a colaborar el proceso de secretaría, yo con mucho gusto lo hago, me siento con la secretaria general y entramos a la herramienta, ¿sí? Un caso así tal vez es viable siempre que el evaluador esté presente, pero cuando realmente es una tarea que debe hacer otro, que no es el evaluador, podemos incurrir en un error en que de pronto esta persona que está haciendo esa labor, no por mala fe, pero hace un registro equivocado. Fíjense que aquí sí estamos hablando de una calificación y posteriormente cuando el evaluado pueda observar esa calificación va a manifestar estar en desacuerdo. Pero recuerden, a esa persona que se le puso la tarea está actuando en nombre del evaluador. Entonces ahí ya de entrada generamos una mala práctica que va a ser difícil, digamos, como de solucionar. Porque finalmente el funcionario al que le ponen la tarea, pues está cumpliendo con la tarea, pero está actuando en nombre de otro, que sí es el que tiene la competencia legal. Entonces, sabemos que los evaluadores tienen una agenda apretadísima, pero recordemos que tenemos 15 días hábiles. Es importantísimo que los evaluadores separen desde el 1 de agosto hasta el 22 de agosto un día, una sesión de trabajo, una mañana enfocada solo a hacer la evaluación de los funcionarios. En esto sí vamos a ser muy enfáticos, como les digo, pues la secretaria general envió dicha comunicación y pues la idea es que podamos hacerlo de esta manera para evitar conflictos a posteriori que nos pueden generar dolores de cabeza. Entonces, vamos a hacer el ingreso en el aplicativo. Rápidamente yo lo hago aquí antes de proyectarlo en las pantallas. ¿Qué le pasa? Para mostrarles, esperen un segundito. La planta.
Dame un segundito. Bueno, entonces, pues ya todos sabemos, digamos, como el ingreso al aplicativo. Yo aquí ya me encuentro pues en la sesión de un evaluador. Y es importante que tengan en cuenta que en este momento la comisión, de hecho en el mes de julio, hizo bastantes ajustes al aplicativo. Uno de ellos era, recuerdan que cuando ingresábamos acá por compromisos y competencias, anteriormente me aparecía un listado de los funcionarios que tenía asignadas a área. Hoy por hoy ya no es así, se generó este motor de búsqueda que implica que en el rol del evaluador vamos a buscar con el número de cédula al funcionario, el cual si ya pasamos por la fase de concertación me va a generar ahí el compromiso, ¿sí? Y pues digamos que toda la trazabilidad. Aquí me van a salir los evaluados que rechazaron los compromisos. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis. Es preferible que si usted como evaluador hasta ahora va a hacer el registro de lo que usted consignó en el acta, es preferible que una vez haga esa labor y le informe al evaluado, el evaluado haga una lectura juiciosa y en caso de algún error rechace el compromiso para que asimismo el evaluador pueda hacer el ajuste. Porque de lo contrario, si usted le acepta a esa concertación y hay algún error, resulta que hay que hacer un trámite ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, una solicitud de eliminación de compromisos que pues se nos está tardando un tiempo bastante significativo. Ya llevamos con algunas solicitudes de eliminación de compromisos casi alrededor de 2 meses. Entonces es preferible que usted como evaluado se tome el tiempo, lea bien y definitivamente si está de acuerdo acepte los compromisos o lo rechace, perdón, si no está de acuerdo o si hay algún error, rechace el compromiso para que a su vez el evaluador haga el ajuste pertinente y se vuelva a correr el proceso, ¿sí? Bueno, vamos, como todos los módulos, digamos que ya los hemos venido explicando en las diferentes videoconferencias, hoy nos vamos a concentrar únicamente en el de evaluar. Entonces, en el rol de evaluador yo me voy a evaluar, vamos a seleccionar un periodo, 2019-2020, y aquí obligatoriamente le va a pedir al evaluador la cédula del funcionario que se quiere evaluar. Buscamos al funcionario y aquí nos va a aparecer el funcionario correspondiente, ¿sí? Fíjense que aquí me va a salir evaluar, el icono de evaluar y ver evaluaciones. Todavía pues no hemos proferido ninguna calificación, entonces vamos a evaluar. Yo me voy a atrever a tomar la misma metodología de la evaluación parcial eventual porque pues vimos el módulo el día viernes y pues realmente es similar a los parámetros. Entonces esto mismo es lo que va a tener que hacer su evaluador para evaluar el primer semestre. Solo que en su momento, cuando diga tipo de evaluación, va a aparecer evaluación parcial semestral. Por ahora solo nos aparece parcial eventual y extraordinaria, pero tiene los mismos parámetros de la parcial eventual. Listo. En esta pues nos está diciendo que seleccione el motivo, pero es porque es una parcial semestral, sin embargo pues lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan observar. Y bueno, vamos a decir, en la evaluación del primer semestre pues obviamente estamos evaluando 180 días, estas sí son cosas pues que no le aplica, pero pues igual para hacer el ejercicio lo vamos a mostrar un poco para que ustedes se familiaricen con lo que va a hacer el evaluador. Vamos a colocar que hasta la fecha de hoy. Listo. Y comenzar evaluación. Entonces, fíjense que lo primero es que si ya existe una concertación y ya se aprobó por el funcionario, por esas razones que el evaluador puede verlo aquí. De lo contrario, pues no lo va a poder hacer. Que eso es una pregunta muy frecuente que nos hacen, pero es muy importante en esta etapa del proceso ser muy obediente a las instrucciones que hemos dado paso por paso. Entonces, fíjense que aquí está el compromiso tal cual se pactó y se aprobó por el funcionario, el peso porcentual y la calificación. Y aquí es clave, muy clave, cómo se hace esa calificación. Entonces, el parámetro de calificación es 1 hasta 100. Pero aquí
es importante que el evaluador parta de un análisis. ¿Cuál es el análisis? El evaluador puede decir, bueno, este semestre, este funcionario realizó la asesoría en el proceso de ingreso a la planta de personal del SENA como resultado de la convocatoria. Es decir, durante este semestre, de acuerdo con los resultados que se esperaban, este funcionario cumplió. Y si la respuesta es sí, con base a las evidencias que él pudo observar, pues lo ideal es que la persona registre aquí 100%. O sea que estamos hablando que se evalúa el 100% del 35% de la fracción del semestre, ¿sí? Cuando yo como evaluador registro un porcentaje inferior, es porque estoy diciendo que frente a los resultados esperados, realmente yo no recibí esos resultados esperados. Entonces, perfectamente, no quiere decir que un evaluador tenga que poner 100, no, eso es en el ideal que la persona está cumpliendo. Pero si yo veo que de pronto tengo afectaciones a la calidad, a la oportunidad, a la cantidad, que dentro de los parámetros que pactamos, que en los seguimientos que se hicieron, por eso la importancia de los seguimientos, la retroalimentación que se hizo, finalmente todavía no vemos un óptimo resultado tal como lo estamos esperando como evaluadores, yo aquí ya puedo empezar a disminuir ese porcentaje del 100 a lo que considero, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá el 0%, la interpretación que se va a dar es que estoy diciendo como evaluador que la persona no cumplió. Si coloco aquí la mitad, que es lo que normalmente todavía tenemos la visión del acuerdo 137 por allá viejísimo, normalmente cuando mirábamos las parciales semestrales, si es un 35%, entonces la mitad, entonces 17,5. Si yo coloco 17, lo que estoy diciendo realmente es que lo esperado está muy por debajo. No estoy diciendo que alcanzó la mitad, estoy diciendo que es muy por debajo. Si yo por el contrario sí quiero decir que la persona está cumpliendo, entonces es el 100% del 35%. ¿Sí? Listo. Ahora, ese mismo ejercicio lo hacemos por cada compromiso funcional. Posteriormente viene la evaluación de los compromisos comportamentales y esta evaluación sí requiere un proceso muy juicioso de lectura por parte del evaluador. Yo me voy a permitir hacer ese proceso. Entonces, recordemos que hemos escogido competencias del decreto 815 porque al SENA pues le son aplicables esas competencias o las del nivel de instructor pues cuando aplica. Entonces le doy en evaluar. Me voy a permitir leer este enunciado. Fíjense que es lo primero que me sale cuando el evaluador va a calificar lo comportamental. Entonces dice, antes de iniciar la evaluación tenga en cuenta que los enunciados de las conductas asociadas y las preguntas que encontrará a continuación buscan identificar los diferentes aspectos necesarios para garantizar que las competencias comportamentales seleccionadas han estado presentes en el evaluado e igualmente si éstas han aportado positivamente y o exceden el logro de los compromisos laborales, funcionales y comportamentales establecidos para la evaluación del desempeño. Para su diligenciamiento tenga en cuenta, los enunciados de las conductas asociadas buscan saber qué tanto éstas se han observado en el evaluado. La primera pregunta complementa los enunciados anteriores y busca identificar si además de la presentación de las conductas, éstas han favorecido al logro de los compromisos laborales establecidos. Para esta segunda pregunta se tomará en cuenta la siguiente escala. Si todas las conductas asociadas a la competencia han servido o aportado completamente al logro de los compromisos laborales, aquí ya nos está hablando de los parámetros de la calificación que debe tener en cuenta el evaluador. Moderadamente, algunas conductas asociadas a la competencia han servido o aportado algunas veces al logro de los compromisos laborales establecidos, o no, las conductas asociadas con la competencia no han aportado al logro de los compromisos laborales acordados para esta evaluación. Es decir que, fíjense que en lo comportamental hasta ahí donde vamos, se busca primero que el evaluador pueda emitir un juicio sobre lo que observó. ¿Y cómo se mide lo que observó? A través de lo que hayan hecho en los seguimientos. Pero si no se hicieron seguimientos y en los seguimientos además no se
clarifica cuáles son las evidencias de lo comportamental, pues claramente va a ser difícil hacer esta calificación. Por eso en la videoconferencia pasada les hacíamos especial énfasis en señalarles cómo es que se hace el registro de las evidencias en lo comportamental, que implica necesariamente un estudio muy juicioso de la definición de la competencia y de las conductas asociadas para saber cuáles son las evidencias que se aportan. Listo. Para esta pregunta se tomará en cuenta la siguiente escala. Si las conductas asociadas a la competencia han permitido superar los compromisos laborales establecidos y no, las conductas asociadas a la competencia no han permitido superar los compromisos laborales. Fíjense que de aquí uno también puede concluir que la comisión hace o digamos que propone de una u otra manera que haya una asociación entre los compromisos funcionales y las competencias comportamentales. Lo ideal es que el proceso de concertación se haya hecho como resultado un análisis muy juicioso en donde lo comportamental va a ser un complemento de lo funcional, ¿sí? Siempre les pongo el ejemplo que si por ejemplo yo estoy en jurídica, pero competencia comportamental, escojo creatividad e innovación, pues claramente es una competencia muy difícil de evaluar en un ámbito de una oficina jurídica, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de que la concertación se haya hecho de manera correcta. Cuando yo ya hago la lectura de esto, ya me va a empezar a preguntar. Entonces, fíjense que en la parte superior me aparece la primera competencia, que en este caso es confiabilidad técnica. Y el sistema me va a traer automáticamente las conductas asociadas de esta competencia. Y me va a hacer la pregunta, como lo estábamos leyendo ahora, conducta por conducta. Entonces la evaluación es bastante detallada, sobre todo en lo comportamental. Entonces, aquí dice, conductas asociadas, mantiene actualizados sus conocimientos para apoyar la gestión de la entidad y vamos a responder según la frecuencia que nos manifestaron. Digamos que vamos a colocar diferentes frecuencias. Aquí se supone que el evaluador lo hace pues con base a los seguimientos. Posteriormente, seguimos hablando de confiabilidad técnica y me va a preguntar, ¿estas conductas han aportado al logro de los compromisos? Recuerden que ahí había un sí y un no. Ese sí es en respuesta a que sí efectivamente le está aportando a esos compromisos. Aquí sencillamente o moderadamente pues responde. Y estas conductas le han permitido aportar más de lo que tenía estipulado en los compromisos laborales. Si yo digo que sí, debo registrar como evaluador la justificación de ese aporte, ¿sí? Cuando yo termino, que en este caso pues obviamente no le vamos a dar guardar porque este es un ejercicio de la vida real, hasta ahora estaría evaluando la primera competencia que se pactó, que es confiabilidad técnica, ¿sí? Ese mismo ejercicio lo debo replicar con las demás. Y al finalizar, cuando ya termine, voy a darle guardar evaluación. Cuando el evaluador guarda la evaluación, posteriormente, en el usuario del evaluado, en el módulo de evaluar, él va a poder ver la evaluación que le acabaron de proferir. Importante que tengamos en cuenta, esta evaluación no tiene lugar a recursos, razón por la cual es importantísimo que los evaluadores lo hagan de una manera muy concienzuda, saquen el tiempo, no lo hagan de afán, porque fíjense que en el tema comportamental es bastante lo que se debe registrar y esto obviamente debe obedecer a lo que se observó en el módulo de evidencias. Obviamente que si un evaluador no ha hecho el proceso de seguimiento, pues no conoce cuáles son las evidencias aportadas. El evaluado tampoco conoce cuáles son las evidencias aportadas por el evaluador y ahí es donde empiezan realmente nuestros problemas. Recuerden que hoy en día la comisión tiene esta herramienta, pero esa herramienta no soluciona los problemas culturales en torno de la evaluación, ¿sí? Si no se hacen los procesos previos, pues esta herramienta simplemente me va a facilitar el registro, pero no me va digamos, como a solucionar ese problema cultural que normalmente vivimos las entidades en evaluación. Fíjense que en este ejemplo, para que ustedes lo observen, yo estoy en el módulo de evidencias con el mismo funcionario y aquí puedo observar el registro que el funcionario me hizo ya de sus evidencias.
como enviamos una comunicación la semana pasada, hoy por hoy, todos los funcionarios deberían estar como mínimo aquí. ¿Sí? Todos, sin excepción alguna. Casos muy especiales nos han llegado a la Secretaría General, que son casos en los que por alguna razón todavía no están en el aplicativo por funcionalidades que todavía no ha diseñado la misma comisión. Pero la mayoría de los funcionarios debe tener su concertación en el aplicativo, su aprobación por parte del funcionario y el registro de las evidencias. Se espera por eso que en esta fase lo primero que haga el evaluador es observar cuáles son las evidencias. Fíjense que aquí este ejemplo es de la vida real y vemos que el funcionario me está registrando además términos cuantitativos. Este funcionario me está diciendo, tengo 95 solicitudes atendidas, ¿sí? O sea, eso en cuanto a lo funcional, pero a lo comportamental también me está haciendo énfasis de cómo está aportando al trabajo en equipo y me está indicando cuáles son esos productos y en dónde se puede consultar esa información, ¿sí? Con esta revisión es que efectivamente el evaluador va a poder proceder a emitir un juicio. De lo contrario, imposible que se haga. ¿Listo? Entonces, básicamente esto era lo que queríamos suministrarles. Queremos darle lugar pues a la intervención con las regionales. Seguramente tenemos varias preguntas, entonces vamos a hacerlo de la misma manera. Para asignar los turnos, entonces primero hacemos una asignación de turnos y vamos dando la palabra. Entonces, quienes tienen preguntas, por favor, primero solo díganme nombres de regionales y vamos colocando los turnos. Entonces, los escucho. ¿Quién tiene preguntas? ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Yo no sé, Robina, y tú ves quiénes están conectados. ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma como hacer las evaluaciones parciales eventuales o pues digamos que es claro con la explicación que acabamos de suministrar? Buenas tardes, Córdoba tiene una pregunta. Córdoba. Ok, ¿qué otra regional? Vamos a asignar solo 3 turnos por ahora, pero ¿qué otra regional tiene preguntas? El mismo botón. Buenas tardes, distrito. Meta tiene pregunta. Meta y distrito, listo. Perfecto, vamos. ¿Desafío? Listo, Córdoba. Da, Juan. Vamos con Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Muchas tardes. gracias muchas gracias por toda la información. Básicamente, la pregunta que tenemos son dos. La primera es, ¿cómo cambiamos a un evaluador? Por motivo de vacaciones, una de las personas que estaba como evaluador no le pudieron asignar los instructores a él, se lo asignaron a otro compañero, pero necesitamos volverse, digamos, asignárselo a la persona que le corresponde evaluar. Uno. Y dos, en los periodos de vacaciones los periodos de incapacidad de un funcionario, cómo se registran o si se hace una suspensión en el periodo o si se modifican los objetivos porque la persona estuvo incapacitada. Ok, perfecto. Bueno, Muchas gracias. Muy bien. Respecto de tu primera pregunta, importante que nos envíen un correo electrónico a Castaneda o informándonos la persona que se debe habilitar como evaluador, el acto administrativo que fundamenta ese cambio de evaluador o la habilitación de él como evaluador y el listado de las personas que son evaluables, ¿sí? Porque pues evidentemente tenemos que asociar a ese evaluador con esas personas para que ya nos quede en el aplicativo, ¿sí? Entonces es importante enviar ese correíto, ojalá hoy mismo. Estamos tratando de atender con Leonardo prontamente esas solicitudes, especialmente antes de que arranque como tal el periodo de calificación, que es del 1 al 22 de agosto. Respecto de tu segunda pregunta, en relación con una persona que ha estado en incapacidad, es muy importante que tengamos en cuenta que puede que, por ejemplo, hayamos hecho la concertación con esa persona a principios de febrero y digamos que todo normal. Pero en el transcurso de ese semestre, desafortunadamente esa persona tuvo una situación de salud y se encontró varios de esos meses en incapacidad
regresando de nuevo, digamos que antes de finalizar el semestre. Para ese tipo de casos es muy importante analizar primero la concertación que se hizo con ella inicialmente, con el propósito de mirar, bueno, habíamos pactado unos compromisos, hubo, digamos que un tiempo en el que la persona estuvo en incapacidad, por obvias razones ese tiempo no es evaluable, y revisar si alcanza el tiempo antes de que la persona se fuera, digamos, en la situación de incapacidad, si alcanza a superarse durante 30 días de más consecutivos, si alcanza a ver 31 días, mejor dicho, consecutivos en los que ella haya prestado el servicio. En ese sentido, esos 31 días sería la evaluación parcial eventual para realizarle a ella, digamos que durante el semestre. Ahora, frente al ajuste de los compromisos laborales, es ideal que se revise cuáles compromisos quedaron y también analizar un poco el objeto de incapacidad, porque nos ha pasado mucho en el SENA que de pronto esas incapacidades que son muy largas obedecen pues a procesos que pues vale la pena considerar por el evaluador, pues que muchas veces pueden llevar a cambiarlos totalmente a otro proceso, que pues tal vez de pronto la persona no va a poder aportar con las mismas capacidades. Tener muy en cuenta cuál es el tipo de incapacidad, por qué se dio esa incapacidad y claro que sí revisar de nuevo el ajuste de los compromisos. Sí, Nosotros tenemos, en efecto, sí, la incapacidad que te comentaba es una licencia de maternidad que son 4 meses.
Disculpe, no se está escuchando porque alguien tiene micrófonos abiertos. Les agradezco por favor en otros canales. Ok, vamos a dar respuesta a la regional meta entonces. Bueno, para el caso de los funcionarios que están en periodo de prueba, se posesionaron desde febrero en adelante, por obvias razones les aplica el uso del aplicativo. Solo que efectivamente este registro se ha hecho pues de manera paulatina. Ahí, respecto a la regional meta, ideal que de parte del área de talento humano se haga una presentación, no caso por caso, sino que el área de talento humano de la regional meta consolide todos los casos de los funcionarios que por situaciones todavía no están registrados en el aplicativo y que igualmente eso nos ponga en conocimiento al área de relaciones laborales, a mi compañero Leonardo Castañeda. Entonces, yo les quiero que por favor acudan al área de talento humano, a su vez talento humano consolide en un solo correo y nos envíe todas esas novedades para poderles colaborar, revisar si falta que les habiliten los supervisores o si la misma regional ha tenido dificultades en el cargo masivo del archivo. Entonces, para que por favor pues nos hagan saber a través de un solo cuáles son las situaciones y pues digamos que se proceda a hacerlo pertinente en el aplicativo. Obviamente por ese momento se dio listo y los compromisos quedaran en acta para evitar que se debido proceso. Entonces, mientras rápidamente podamos superar esta situación, mientras tanto pues ustedes tienen la concertación formal que se pactó, pero pues la idea es que rápidamente les agradezco que puedan ir a Soraya para que, pues evidentemente, la respuesta a la solicitud. Vamos entonces con la regional distrito. Buenas tardes. Lamentablemente no fue posible escuchar muy bien la respuesta de Ameta en el último contenido porque había micrófonos abiertos. Desde acá tenemos también, adicional al tema del periodo de prueba, que ya algunos funcionarios han empezado a cumplir, el tema de cómo se manejaría la incapacidad que se haya presentado durante este periodo de prueba en primer lugar. Y el segundo es en relación con la figura cuando hay cambio de evaluador y cambio de compromiso. Si en cada uno de los dos contextos se maneja evaluación sobre esos porcentajes planteados al 100%. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes, Alvarito. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejita. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, digamos que lo que le estábamos hablando a la regional, bueno, lamento que no lo hayan podido escuchar, vamos a ir pues en concreto con las preguntas que ustedes nos hacen. Entonces, para el tema de la incapacidad en periodo de prueba, sí se maneja muy diferente a la evaluación anual. Cuando tenemos una incapacidad que es superior a los 20 días en periodo de prueba, sí amerita una interrupción de ese periodo de prueba. Esa interrupción, digamos que aquí desde el SENA no lo hemos tomado como que adicionalmente hay que proferir algún acto administrativo por el cual se interrumpa, sino que simplemente con la novedad de la incapacidad y la justificación correspondiente, ya de entrada pues se interrumpe el periodo de prueba, situación en la cual una vez retorne el funcionario, ¿sí?, de su incapacidad, que puede, lo importante es que sea superior a los 20 días continuos, ¿no? Estamos hablando de días continuos. Allí, efectivamente, sí, primero, pues hay que analizar la situación en la que viene, analizar, digamos, como su situación física, bueno, la razón por la cual se generó la incapacidad, y esos 20 días o más pasan a contarse en el periodo que sigue para volver a contabilizar, digamos que ese semestre. Ese, como cualquier otra situación administrativa que se presenta en periodo de prueba, que sea superior a los 20 días, interrumpe como tal el periodo de prueba, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Respecto al tema de las evaluaciones, ya hablando, digamos, de la evaluación anual, de cómo se manejaría evaluaciones que tienen cambios de evaluador, pero a su vez también tienen cambio de compromisos. Es importante que tengamos en cuenta que cualquiera que sea la causal de evaluación,
ya sea parcial eventual o parcial semestral, como lo mostrábamos acá en el aplicativo, me va a permitir, digamos que, mostrarlo rápidamente. Esa calificación se debe hacer sobre el argumento del 100%. Me explico. Si yo tengo aquí unos compromisos, esperen rápidamente, voy a diligenciar esta información, pues esta digamos que Julio. Entonces, me explico. Yo aquí tengo el compromiso funcional, el peso porcentual y la calificación. Tal vez ustedes no lo alcanzan a ver allí, pero aquí me aparece de 1 a 100, ¿cierto? Entonces, el análisis que va a hacer el evaluador es, durante este tiempo que se presenta la novedad de cambio de evaluador o de ajuste de compromisos o simplemente la evaluación parcial semestral, ¿ese funcionario cumplió con lo esperado? Si la respuesta es sí, yo entonces acá en este campo debo registrar el 100%, ¿sí? El sistema está parametrizado para que él mismo internamente haga la sumatoria de las diferentes evaluaciones parciales eventuales o haga pues la parametrización correspondiente para que ese 100% después me lo parametrice al final de la calificación y le dé el peso de toda la evaluación anual. Esto es como para que ustedes recuerden el uso que teníamos del F8 y del formato consolidador. Tiene el mismo uso. Recuerden que esos formatos se hacía la calificación sobre lo ideal, y el peso ideal es el 100, y él mismo me iba consolidando el resultado matemáticamente. Eso también lo va a hacer el aplicativo. Lo importante es que tengamos muy en cuenta que si mi funcionario está cumpliendo, yo le doy un porcentaje de 100. Si le doy una cantidad superior, es como resultado también de las evidencias que él me proporcionó, de los planes de mejora y de las evidencias que yo también le suministré a él como evaluador, ¿sí? Entonces no quiere decir que todos los evaluadores van a registrar 100, no. Quiere decir que esa es la calificación ideal y que yo parto de ahí para empezar a disminuir en caso que se requiera disminuir, ¿sí? Entonces eso es importantísimo porque es un posible error que nos puede generar, pero este esquema de evaluación sí es lo más claro que nosotros queremos con lo que ustedes se queden para que no haya, digamos que una calificación equivocada cuando lo correcto era que yo estaba diciendo como evaluador que el funcionario sí está cumpliendo. Pero de pronto hice la interpretación de sistemas de evaluación anteriores en donde yo colocaba la mitad de 35, la mitad de 30 y de pronto registro, no, estamos en el primer semestre, es el 15%. Si yo lo registro así en este sistema, estoy diciendo es que el funcionario no está cumpliendo, no que lleva la mitad. La mitad él mismo lo va a parametrizar según lo que nos cuentan los ingenieros de la comisión. ¿Sí? No sé si les quedó claro allí en Regional Distrito. Sí, Alejita, muchas gracias. Ok. Digamos que... Alejandra Huila tiene preguntas. Bueno, vamos a dar la respuesta de Willa, pero ya ahí ya nos tocaría finalizar la intervención porque creo que ahí no está Robinson, pero pues la videoconferencia es hasta las 5 de la tarde. Entonces vamos a darle paso a Willa rápidamente para ver si les alcanzamos a dar la respuesta. María Alejandra, es para confirmar. El 28 de julio la Regional Huila tuvo cambio de director. Entonces, los funcionarios de la dirección tienen que hacer evaluación parcial por el periodo del 28 de junio al 31 de julio, por los 30. En esa fecha quedó, no, tenemos un micrófono abierto. En esa fecha quedó encargado. Sí, En esa fecha quedó encargado el subdirector de Neiva, de las funciones de director y subdirector.